a su programa de debate político Tesis y Antítesis. Yo soy Belkis Sánchez y el día de hoy me he vestido con la piel de la tri, porque precisamente la selección ecuatoriana jugará su primer partido contra Suiza. Lo propio ya lo harán ustedes en el transcurso del programa, asambleístas. Buenos días. Buenos días. Pero además de este evento, un evento importante también que celebramos el día de hoy es el Día del Padre. Y si bien ustedes no me desearon feliz día en el Día de la Madre, yo lo hago con ustedes. Muchas gracias. Asambleísta Hernández, ¿qué decir? ¿Qué mensaje dejar? Bueno, un saludo a todo el país. Todos efectivamente vamos a estar pendientes en pocos minutos del partido de la selección. Y un feliz día también a Luis Fernando y a todos los padres de la patria. Feliz día a usted también, asambleísta. Así es, de mi parte. Igual, feliz Día del Padre a todos, tengan o no tengan hijos, pero lo importante es que hoy juega la selección y vamos a ganar. Es lo más importante. El debate en la Asamblea Nacional en estos días se ha centrado justamente en el segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos. Justamente este tema será el que abordaremos en este programa. Llegamos a ustedes gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos como siempre por la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la Red de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. 4 años ha tardado la Asamblea Nacional en retomar el segundo debate de la Ley de Aguas. Vamos a ver a continuación un video informativo al respecto. El segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos se inició el 13 de mayo de 2010, pero en esa sesión se señaló que la ley sería votada una vez que concluya la consulta prelegislativa. 4 años después, el jueves 5 de junio de 2014, se efectuó la consulta prelegislativa como manda la sentencia de la Corte Constitucional. La nueva ley busca superar la normativa vigente desde 1972 para que esté acorde con la nueva realidad nacional. La consulta prelegislativa se inició el 14 de septiembre de 2012 y concluyó el pasado 4 de mayo en la Asamblea Nacional. En la consulta prelegislativa participaron 1.609 organizaciones sociales en 22 audiencias provinciales y en la Mesa de Diálogo Nacional 18 organizaciones del país. Este proceso incluyó a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afroecuatorianas. Tras la consulta, estos son los temas por resolver: la cantidad vital de agua versus la tarifa mínima, los límites de almacenamiento del agua lluvia en zonas rurales, aprovechamiento comercial del agua en tierras comunitarias y fuentes de aguas termales, tarifa cero por el servicio de riego para soberanía alimentaria, prohibición de las actividades extractivas en las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, comercialización y acaparamiento de agua, pago de los sistemas comunitarios de agua, facultades de las juntas de agua y riego, y finalmente que el Consejo Plurinacional del Agua sea parte de la Autoridad Única de Agua. La Comisión de Soberanía Alimentaria presentará un nuevo texto para su votación al Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Iniciamos el debate recordando como siempre a nuestros asambleístas que tienen 2 minutos cada uno en este bloque para esgrimir sus criterios respecto del tema que abordamos. Asambleísta Torres, luego de esta etapa de consulta prelegislativa y las audiencias provinciales, se pudieron recoger algunas observaciones incorporadas al proyecto de ley. ¿Está contento con esta propuesta? Bueno, fue interesante el debate que se desarrolló en la Asamblea. Lamentablemente se planteó un falso dilema: privatización versus no privatización del agua, cuando en el tema de riego existen otros problemas que están más allá de este falso dilema. Existe en el Ecuador una gran diversidad en materia de riego. No es lo mismo lo que ocurre con los regantes de la costa ecuatoriana que lo que sucede con regantes del centro del país, por ejemplo, y particularmente la provincia de Tungurahua, donde el riego se hace básicamente por gradiente y donde no existen de manera predominante regantes vinculados a pueblos indígenas. En otras zonas de la sierra, los regantes están vinculados a pueblos indígenas y por lo tanto la consulta prelegislativa tiene sobre ellos efectos. En la zona sur del país, el debate gira alrededor de la concesión de las fuentes de agua, básicamente dentro de aquellos lugares donde se han hecho también concesiones para la minería. El debate es diferente al que existe en algún otro lugar. Por ello, cuando estuvimos tratando
en segunda esta ley, yo hice puntualizaciones de esta naturaleza y pedí que se reconozca esa gran diversidad, que la ley no tenga una orientación marcadamente indigenista, porque en el centro del país y particularmente en Tungurahua, el 80% de regantes son campesinos no pertenecientes a comunidades indígenas, que tienen una lógica diferente en cuanto al agua que corre por canales privado-comunitarios en unos casos y en otros canales estatales transferidos a organizaciones de regantes. Pero en todo caso las audiencias provinciales permitieron justamente escuchar criterios desde diversos sectores, indígenas, campesinos, montubios. Bueno, el esfuerzo que hizo el presidente de la comisión, el asambleísta Carvajal, es desde todo punto de vista digno de reconocerse, pero fue insuficiente debido a esta gran diversidad que existe en el país en materia de riego y que tiene que ser fundamentalmente considerada por la ley. Una ley que, desde todo punto de vista, debe caracterizarse por ser equilibrada frente a tanta diversidad. Gracias, asambleísta Hernández. A propósito de lo dicho por el asambleísta Torres, ¿cuál es la visión general de esta propuesta? ¿Es mejor respecto de la que está vigente? Sí, indudablemente. Se requería y se requiere un nuevo marco jurídico que regule el tema de aguas, ¿sí? Porque lo que tenemos ahora es absolutamente anacrónico y no da cuenta de los problemas que efectivamente existen en el manejo, en la gestión, en la administración del agua. La ley anterior tenía otras condiciones y ahora en el Ecuador se vive absolutamente de condiciones diferentes por las cuales es necesaria una ley. Yo creo que esta es una ley moderna, una ley en la que además se ha hecho esfuerzos para recoger criterios de distintos sectores. De manera general, la ley parte de lo que debe ser una norma jurídica en un Estado constitucional, recoge el tema de principios, ámbito, objetivos, aspectos generales que tienen que ver con la ley. En segundo lugar, determina, y esto es importante, quizás sobre esto podamos abundar luego, el tema de los derechos que tienen que ver con el derecho humano al agua, pero también los derechos de la naturaleza, que están incorporados en la propuesta de ley. Luego, en tercer término, se aborda algo que es fundamental, que es el tema del agua como un recurso estratégico. Esto debemos considerar. Seguramente los conflictos que vamos a vivir en este siglo y en los próximos años van a estar relacionados con el agua, con el manejo del agua, con la gestión del agua y sobre todo con la distribución del agua. De tal manera que es importante que en la ley se considere este elemento del agua como un recurso estratégico. Creo que un elemento adicional que se plantea es también el régimen administrativo para la gestión del agua. Este es un cuarto aspecto que me parece importante y junto con este está también lo que tiene que ver con la institucionalidad de la gestión del agua. Aquí, obviamente, hay planteamientos importantes, hay que mirar como un sistema. La Autoridad Única del Agua está establecida en la Constitución y por lo tanto esa capacidad de regulación, esa capacidad de establecer rectoría le corresponde al gobierno, pero hay un sistema en el que obviamente va a existir también participación ciudadana. Gracias. Justamente, asambleísta Torres, respecto de la Autoridad Única del Agua, en los últimos días surgió una nueva preocupación por ciertas organizaciones indígenas y tiene que ver con el decreto 310 del Ejecutivo, en donde reestructura o reorganiza la Secretaría Nacional del Agua y crea dos nuevos entes. De un lado, la Agencia de Regulación y Control del Agua y la Empresa Pública del Agua. Y muchos dirán, entonces, ¿dónde queda el debate de la Autoridad Única? Sí, efectivamente, el decreto al cual usted se refiere, expedido en el mes de abril de este año, reestructura el tema de la Autoridad del Agua y prácticamente no guarda consonancia con la autoridad rectora que establece la Ley de Recursos Hídricos actualmente en debate. Habrá que ver cómo termina el segundo debate en la Asamblea para ver si se mantiene o no esa figura creada anticipadamente desde el régimen. ¿Cuáles son los destinatarios de la Ley de Aguas o la nueva Ley de Recursos Hídricos? Los regantes indígenas pertenecientes a comunidades indígenas que tienen derechos colectivos y por supuesto están amparados por el artículo 57 de la Constitución. Los regantes pequeños y medianos no indígenas, campesinos. Los regantes, o digamos, los sectores productivos urbanos y rurales que necesitan el agua para sus actividades de producción, sea en fábricas o sea en cultivos no solamente para el consumo interno, sino para la exportación. Y por último, el destinatario de la ley tiene que ser el Estado. Existen, por lo tanto, 4 grandes actores. Y yo veo que la ley no incorpora debidamente a estos 4 actores.
Cuando se establece la Autoridad Única del Agua, un peso específico se le da al Estado y al sector indígena. ¿Dónde quedan los demás? ¿Dónde quedan los regantes medianos y pequeños campesinos no vinculados a comunidades indígenas? ¿Dónde quedan los sectores productivos agrícolas e industriales? El hecho de que se diga que no se va a privatizar el agua está bien para el discurso, pero aquí lo que se trata es que el agua sea debidamente utilizada, inclusive para el consumo humano, que es otro de los sectores que no estarían en estos 4 vinculados al riego. De tal modo que la ley tiene por ello mismo que ser completamente reformulada a la hora de la votación. Y esa fue una de mis propuestas durante el debate. Gracias. Asambleísta Hernández, a propósito de estos 4 importantes actores que el asambleísta Torres mencionó no habrían sido un poco vinculados o tomados en cuenta, sí me gustaría una opinión suya respecto de este decreto 310. ¿Esto no es un aviso, una alerta de que la ley podría ser vetada como habría de alguna manera anticipado el presidente durante el informe de la Nación? Mire, creo que se están haciendo los esfuerzos necesarios y el presidente de la comisión tiene la responsabilidad de presentar un proyecto que pueda ser votado en la asamblea y luego también analizado luego por el Ejecutivo. Siempre el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar, pero esperaríamos que si existen observaciones sean concretas respecto de los contenidos que establece la ley. Me parece que lo que se señala en el decreto 310 va en absoluta concordancia con el tema de la ley. Primero, es responsabilidad, efectivamente, de la función ejecutiva garantizar lo que tiene que ver con áreas naturales y protegidas, y a eso propende el decreto. Segundo, se señala con claridad, la Constitución señala en el artículo 147 que es responsabilidad del gobierno central establecer y dirigir la administración pública, y lo puede hacer de forma desconcentrada y a través precisamente de decretos. Tercero, es necesario, y en la ley se establece que una de las responsabilidades de la Autoridad Única del Agua es formular, gestionar y supervisar el plan anual de prioridades de infraestructura del agua. Por lo tanto, eso está en perfecta concordancia con la empresa pública que se crea a través del decreto. Y en la ley también se establece la Agencia de Regulación y Control, lo cual también va en relación con la ley que se ha señalado. De tal manera que no es para nada incoherente ni contradictorio, sino más bien pueden ser perfectamente acopladas. Luego, aquí hay un elemento central que es parte siempre de la discusión en esta mesa y es las atribuciones del Estado. Pero obvio, Luis Fernando, que el Estado tiene que tener un papel central porque en primer lugar hay la disposición constitucional, hay la rectoría de las políticas públicas le corresponde al Ejecutivo, pero en segundo lugar hay un tema conceptual que es que solo el Estado puede garantizar derechos. Por lo tanto, si el Estado es el único que puede garantizar derechos y el agua es un derecho humano además, el Estado tiene que tener los mecanismos y las posibilidades que permita esa garantía para todos, que permita esa garantía para el consumo humano, pero también para el riego. Amigos, es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más. El tema a debatir esta semana, la Ley de Aguas. Regreso, amigos, con más de su programa de debate político, Tesis y Antítesis. Esta semana abordamos el segundo debate de la Ley de Aguas. Recuerden que llegamos hasta ustedes gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden sintonizar a través de internet, por supuesto, a través de envivo.asambleanacional.gov.es y a través del portal de noticias ecuadorenvivo.com. Durante el segundo debate de la Ley de Aguas en la Asamblea Nacional, el equipo de producción de Tesis y Antítesis entrevistó a los sectores a favor y en contra de este proyecto de ley. Veamos qué nos dijeron. Estamos diciendo que el agua debe ser para todos redistribuido, de acuerdo a sus necesidades vitales. No queremos el agua solo para los indígenas. Hemos dicho, nada solo para los indios, todos por la humanidad y para la vida. 7 años de revolución en la agricultura, no ha habido cambios profundos y eso es un punto sumamente débil que a lo mejor en el tema de la Ley de Aguas se avance y sería un primer paso importante para mirar la revolución agraria. Ancestralmente hemos venido manejando, haciendo mingas, nosotros mismos hemos puesto pequeños fondos a bolsillo de nosotros y hemos trabajado, y eso que se pase y que se privatice y que se ponga a manejar las entidades públicas, no estamos de acuerdo, porque nosotros vivimos de eso. No estamos de acuerdo con el extractivismo, que en esta nueva Ley de Agua se prohíba la actividad minera, por eso estamos también muy preocupados.
la mala distribución del agua. Unos se hacen dueños, otros no tenemos agua, en cambio, por ejemplo. Entonces, ojalá que con esta ley ya se normalice el agua, pero no se privatiza. La preocupación es que las fuentes de agua están en territorios donde están concesionadas a las multinacionales mineras. 1 millón de hectáreas en manos de multinacionales mineras. Que más antes las empresas privadas eran monopolio de ellos, o sea que todo era privatizado así de más antes, pero ahora con esta ley, o sea que nosotros tenemos libre acceso. Y si es que se privatiza, simplemente nuestro derecho nos está quitando. Nos quita nuestro derecho, y ese derecho, según en la Constitución, el agua para todos. Parece aquí un vacío en la ley que precisamente al sector agroexportador, a las mineras, están poniendo en las mismas consideraciones en el uso del agua al comparación con las organizaciones campesinas. Una cosa es lo que dijeron las comunidades en la consulta prelegislativa y otra cosa es lo que recogen en los resultados de dicha consulta. Bien, asambleísta Torres, se ha hecho mucho énfasis en lo que tiene que ver con el tema de la minería, a propósito de esta discusión. Bueno, y tienen razón de preocuparse los sectores indígenas, sobre todo por el papel que juega la minería, especialmente en cuanto al grado de contaminación que podría producirse allá en el austroecuatoriano. Por lo demás, el gran debate gira sobre la forma como se va a integrar el Consejo. Yo creo que debería tener una integración plural, con voto dirimente del representante del Estado ecuatoriano, y las competencias. ¿Van a ser competencias de gestión o simplemente de rectoría? Sobre lo que hará, digamos, el administrador, gerente, como se llame, del agua, también tiene que discutirse sus competencias. Mire usted que en las disposiciones generales de la ley se establecen una serie de temas relacionados con la caducidad y cancelación de concesiones. Y se llega al punto de hablar de canje de títulos. A mí me preocupa este tema porque muchísimos regantes, especialmente aquellos que son regantes de canales construidos con esfuerzo comunitario y privado y que tienen ahora escrituras públicas donde está debidamente reconocido su derecho, van a tener que canjear esas escrituras por certificados, desconociéndose el derecho subjetivo que tiene el regante. Otra es la situación de aquellos regantes de canales construidos por el Estado, actualmente transferidos a organizaciones de regantes. Allí el sistema difiere de alguna manera. En todo caso, estas son las diversidades de las que la ley, lamentablemente, está ausente. En Tungurahua, mi provincia, que particularmente tiene cerca de un 80% de regantes no vinculados a comunidades indígenas, existen canales construidos por el Estado, transferidos a organizaciones de regantes y, por supuesto, canales construidos hace más de un siglo con esfuerzo privado y comunitario. La ley, con las disposiciones generales, al declarar la caducidad, cancelación de concesiones y el canje de títulos, ya genera o va a generar zozobra e incertidumbre en aquellos que tienen hoy un derecho consolidado para regar el agua. Y hablo de pequeños y medianos propietarios. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Voto dirimente al interior del Consejo por parte de las distintas representaciones? A ver, el Consejo tiene que ser un organismo de formulación de políticas, de establecimiento de recomendaciones, de criterios, incluso del establecimiento de líneas generales. Pero hay una responsabilidad y esa responsabilidad le corresponde, según la norma constitucional, al Ejecutivo, que es quien tiene la capacidad de rectoría. Y esto no puede ser de otra manera. Mire, en el mismo proceso, lo que vivimos en el propio proceso de consulta prelegislativa es que hay distintas posiciones. Porque hay distintas realidades, como bien apunta Luis Fernando, hay distintas realidades. Entonces, obviamente, hay unas en las que, por ejemplo, lo que se dice es, la preocupación fundamental es de cómo se maneja y se gestionan los sistemas comunitarios. Pero hay otras regiones en las que no hay agua y en que hay demanda porque efectivamente pueda establecerse procesos de almacenamiento y de riego que satisfagan esa necesidad. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Necesariamente el Estado tiene que tener un papel de rectoría para poder garantizar el derecho humano al agua, para poder garantizar el derecho a la soberanía alimentaria y que las personas puedan utilizar el agua para, por ejemplo, sembrar los productos que después consume el país y que sirven también para la exportación. Entonces, este tema es bastante delicado. Creo yo
que lo que hemos tenido hasta ahora era un manejo bastante disperso respecto del agua. Ahora lo que está buscando es generar una visión sistémica, en el que hay un secretario, en el que hay una secretaría, en el que hay también un consejo que formula, pero sobre todo en el que se preserva el Estado la posibilidad de cumplir con ese derecho. Tema delicado en el cual al parecer la Asamblea no va a ceder. Es que tenemos unos marcos constitucionales y todos tenemos que actuar en esos marcos constitucionales. Yo creo, y en la ley se reconoce el manejo participativo y se garantiza una vez más los sistemas comunitarios, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de cumplir la Constitución respecto de que la política y la rectoría es responsabilidad del gobierno central. Gracias, asambleísta Torres. Esta es una de las principales demandas de las organizaciones indígenas, entre ellas la CONAIE, y al respecto, si es que no se da paso a estos planteamientos, se han anunciado movilizaciones y justamente acogerse a este derecho a la resistencia. Bueno, sí, la ley tiene un gran impacto jurídico, social, y por ello el propio presidente de la República en alguna declaración dijo: si va a haber tantos conflictos, esta ley la vetaré totalmente. Es que una ley de aguas en el Ecuador no es cualquier ley. La ley de 1972 fue una ley aprobada en la dictadura, se han hecho reformas posteriores, pero simples. Los mayores conflictos en el país siempre han girado alrededor del agua. Las exigencias de los indígenas son justas, en cierta medida, en otras yo veo que son exageradas, pero tienen que ser escuchadas. Como dije, ellos son uno de los tantos actores en el tema del riego, porque existen campesinos con propiedades muy pequeñas, medianas, que no pertenecen a comunidades indígenas y tienen una voz distinta desde el sector campesino y agrícola. Y está el sector productivo. Muchos dicen: no, privaticemos el agua, que cierren las fábricas. Oiga, cerrar una fábrica significa desempleo. Y si no se permite que cultivos de exportación puedan desarrollarse por problemas de agua, el Ecuador no recibe divisas por la exportación, se cierra el negocio y otros van al desempleo. Por ello tiene que haber un justo equilibrio. Lo que no se puede permitir es el acaparamiento injustificado. Pero si alguien necesita más, debe recibir más. Si alguien necesita menos, que reciba menos. Aquí no se trata de estigmatizar a nadie. De tal modo que ese es el desafío que tiene la Comisión para la votación final de la ley. Tiene que encontrarse el justo punto intermedio, de tal modo que tengamos una ley que no va a satisfacer a todos, pero que en definitiva, al menos con el equilibrio necesario, esa ley va a permitir que todos puedan acceder al agua. Tiene razón Virgilio cuando dice: hay sectores donde no existe agua, y así es, y otros donde existe agua en abundancia. En la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, existe agua en abundancia. El problema es básicamente los sistemas de riego. Brevemente, ¿cómo llegar a ese punto medio cuando se ha manifestado que esta demanda en particular contraviene lo que establece la Constitución? Bueno, un diálogo en definitiva, no de sordos, un diálogo abierto que permita apreciar las necesidades reales de cada uno de los actores, que yo los he resumido en 4. Gracias, asambleísta Hernández. Mire, creo que el mayor mérito de esta ley es que establece un proceso integral. Hay una gestión integral en la que se contemplan las distintas realidades en el país. Por ejemplo, respecto del almacenamiento, se distingue claramente que son realidades diferentes. Luego, esta gestión integrada está vinculada al ciclo del agua, que es otro elemento importante. Además, hay una planificación integral y hay una institucionalidad que permite el manejo adecuado de lo que tiene que ver con el recurso hídrico. Segundo, me parece que también es importante ver que por primera vez en una norma se contempla disposiciones relacionadas con la preservación, con la protección y la recuperación de las fuentes de agua. Esto es importante. Lo que se ha insistido: hay que sembrar el agua. Hay que permitir que los sitios en donde se genera el agua puedan ser debidamente cuidados. Y para eso también el Estado tiene responsabilidad, obviamente en conjunto con organizaciones comunitarias. Un tercer elemento: hay en esta ley de agua hay una visión social que no podemos dejar de mirarse. Es un avance significativo. Por ejemplo, se recoge lo que dice la Constitución respecto del derecho humano al agua. Segundo, se contemplan los derechos de la naturaleza. Tercero, se establece el derecho al agua para garantizar la soberanía alimentaria. Esto es importante. Un cuarto elemento de la ley es que se garantiza también el derecho al agua para el uso lucrativo del agua.
Y aquí hay un manejo y hay una prelación. La ley establece una prelación de tal forma que todas estas actividades que señala Luis Fernando se puedan realizar. Pero no podemos permitir lo que ha pasado, lo que hemos vivido, que grandes empresarios del agua prácticamente privatizaban, se adueñaban de un recurso que es de todos los ecuatorianos, señalaban canales privados y les vendían a los campesinos a precios inmisericordes. Aquí se regula adecuadamente. Luego se deja muy claro que no hay privatización, que el agua puede ser manejada de forma pública y comunitaria, y al mismo tiempo se establece, creo yo, una cosa importante, que se pueda también planificar a futuro el manejo del recurso agua. Yo creo que es un paso importante y ojalá podamos aprobar esta norma. Hay elementos también importantes más allá de la discusión sobre la autoridad única y demás. Sí, es que creo que la ley en general es un gran aporte al marco jurídico que regula un derecho que está consagrado en la Constitución como derecho humano, y ahora las Naciones Unidas también han señalado que el derecho al agua es un derecho humano. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Permanezca en sintonía porque al volver estaremos hablando de fútbol. No se vayan. Amigos, estamos de vuelta con más de Tesis y Antítesis. En poco más de una hora iniciará el partido Ecuador versus Suiza y queremos conocer un poco cuáles son las expectativas de este encuentro. Bueno, que vamos a ganar. Espero que uno de los dos, Valencia, anote el gol con el cual le ganaremos a Suiza. Si le ganamos a Suiza, luego le ganamos a Honduras, creo que podríamos terminar primeros en nuestra serie y asegurarnos, ojalá, no solo el paso a cuartos, sino prácticamente el ingreso a la semifinal. El día de la inauguración hubo un buen partido, cuando jugó Brasil, por allí un penal un poco dudoso, pero se vio en definitiva buen fútbol. He podido, de la información que existe, ver que los seleccionados ecuatorianos también están a punto. El técnico, con la frialdad que le caracteriza, el profesor Rueda, va marcando la línea. ¿Cuál será la alineación este domingo? Nos han dicho una, posiblemente hay cambios de última hora, pero parece que será Felipao y Ernest Valencia quienes estarán allí en la delantera. Y nuestro Valencia del Manchester United tiene que jugar el papel que todos esperamos. En el arco me han dicho que no va Bangueira, sino que va básicamente Domínguez. ¿Será así? ¿No será? Pues veámosle al gigante Domínguez en el arco. Tenemos un desafío grande, porque en definitiva, este desafío que es de todos, tiene que ver también con la autoestima de los ecuatorianos. Hoy por hoy, las calles del Ecuador están básicamente con ciudadanos vestidos con la camiseta que utilizaremos, que entiendo que será la amarilla, no será la azul que tiene Virgilio, y la amarilla trae a veces más suerte que el azul, ¿verdad? En todo caso... Coincido plenamente con usted. Bueno, en todo caso, yo creo que ojalá con un 1-0 indiscutible podamos darle al ecuatoriano esa victoria que todos esperamos. Bueno, ya tuvimos un poco el antecedente con los partidos amistosos, de preparación, de los jugadores. Bueno, en el primer partido no nos fue tan bien. En el segundo con Inglaterra, caramba, se le vio al Ecuador como tiene que vérselo. Inclusive con esa adrenalina de jugadores que llevan la bandera ecuatoriana, llevan la tricolor. Lo que ocurrió con Antonio Valencia, que fue expulsado ante una reacción justa, porque si no, saltaba con la agilidad que tiene, adiós piernas. Pero creo que el partido con Inglaterra permitió ver el Ecuador que todos esperamos. Hay algunos analistas que dicen que el Ecuador tiene indudablemente un equipo sólido, consistente, buen juego y por supuesto tiene expectativas, porque a otros equipos de antemano les han dicho no pasan de la primera ronda. A Ecuador le ven en definitiva con posibilidades de ir más allá. Y es que se ha visto también el progreso, ¿no? Ya este es el tercer mundial para el Ecuador. Claro, y hay varios que han estado en mundiales anteriores, varios jugadores, y por supuesto tienen la experiencia. Mire, en todo la experiencia cuenta. La experiencia la gana uno mismo. Y en el fútbol no se diga. Enfrentarse a las mejores selecciones del mundo, a los mejores jugadores, para quienes ya lo han hecho en el pasado, supone ahora, como se diría, un plus, un valor agregado. Y nuestros jugadores tienen. Einer Valencia, por ejemplo, es el gran goleador. Y yo quiero verle porque es un joven que da para más. Gracias. Asambleísta Hernández, sus expectativas. Yo que iba a coincidir en todo, en esta vez iba a decir que tenemos coincidencia plena con Luis Fernando, pero se diferenció en la camiseta. Entonces, sigue siendo la de la selección, y también yo no creo que Ecuador deba ganar 1-0 ni pueda ganar 1-0. Como dice Juan Villoro, en esto, en países como México, como Ecuador,
uno no solo juega o no juega con las estadísticas porque no nos favorecen, sino sobre todo juega con la esperanza. Y la esperanza es lo que todos los ecuatorianos cultivamos. Ahora, seguramente en pocos minutos todos vamos a estar frente al televisor y vamos a apoyar a la selección. Ecuador tiene que clasificar primero. Esto es importante. Ecuador tiene que clasificar primero para que el equipo que nos toque en octavos de final sea o Bosnia o Nigeria, quizá Irán, pero probablemente Bosnia y Nigeria. Porque si el Ecuador llegaría a clasificar segundo, nos tocaría medirnos al primero del grupo F, que posiblemente puede ser Argentina. Y yo creo que no es que no podamos enfrentar a Argentina, sino si vamos por la otra ruta, vamos a enfrentar a Argentina en la final, que bien podría darse esto. Y ahora por lo menos todos alimentamos que el Ecuador pueda estar en la final, que podamos jugar en semifinal contra Brasil y la final pueda ser contra Argentina. Eso es lo que todos aspiramos. Ahora el sueño es ver al Ecuador lo más alto que pueda. El Ecuador tiene, efectivamente, como ha dicho Luis Fernando, tiene un equipo seguramente de los mejores en los últimos tiempos, que combina experiencia y juventud. Creo yo que Dida en el arco le da firmeza, le da garantía. Luego tiene una línea defensiva bastante buena. Ha habido ciertos problemas que tiene que corregir el técnico y articular mejor. Y luego también tenemos que en estos partidos, ya en el Mundial, suplir esa deficiencia de goles, poder marcar y poder estar en las etapas que todos los ecuatorianos queremos. Aquí vamos a jugar no solo los jugadores que están en la cancha, vamos a jugar los 14 millones de ecuatorianos, vamos a empujar esa pelota y vamos también a hacer las manos de Domínguez para evitar que efectivamente los goles puedan llegar. Usted vino preparado con su polla mundialista hoy día. Yo tengo mi polla, que es la polla de los sueños, con la que esperamos llegar a la final, que efectivamente tiene que pasar una serie de cosas, ¿no? Como que Rusia le gane a Alemania para que podamos enfrentarnos a Rusia y poder seguir avanzando. Pero más allá de esto, que son sueños, que son expectativas, que son esperanzas, lo que efectivamente buscamos todos los ecuatorianos que pueda haber la mejor participación, porque a todos nos devuelve confianza, nos devuelve autoestima, todos nos vemos identificados en esta camiseta tricolor y por lo tanto todos vamos a jugar este partido con la esperanza de que podamos estar no solo en octavos de final, en cuartos de final, sino que podamos poder también en el Ecuador, más allá de las grandes empresas que controlan el fútbol, que a veces también intervienen en los resultados, eso no hay que dejar de mirar, esos penaltis accidentales. El tema del arbitraje. Sí, pero aquí hay muchos intereses. Mire lo que ha dicho Maradona, es importante. Aquí los únicos que ganan contundentemente es la FIFA, que se va a llevar más de 6.000 millones de dólares. Pues hay que ver que eso no incide en los resultados y que efectivamente primen quien sea mejor, quien pueda ganar en la cancha. Y nosotros esperamos que en esos resultados siempre sean favorables para el Ecuador. Bueno, entonces, suerte para la tri. ¡Viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! Muchísimas gracias. Sí se puede. Muchísimas gracias, asambleístas, por sus criterios. Gracias. Amigos, recuerden que ustedes pueden ver el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se difunde también por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea, así como por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.